Hola mis hermanos, una bendición saludarles y traer hoy la palabra del Señor. Esta palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Mateo. Voy a invitar que abra su Biblia en el capítulo 25, versos 1 al 13. Desde ya le mando un fuerte abrazo, un cariñoso saludo a ustedes, a sus familias, esperando que se encuentren bien y teniendo la plena certeza y confianza que es Dios quien guarda a su pueblo, a su iglesia. Amén. Le damos lectura a la palabra del Señor. Mateo 25, versos 1 al 13. Dice así: Parábola de las 10 vírgenes. Un pasaje bastante conocido por el pueblo de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Preparándonos para la venida del Señor, es este mensaje. La idea es animar al cristiano, al creyente, en su comunión íntima con Dios y estar preparados para su venida. La verdad es que en estos tiempos que estamos viviendo, donde hemos visto tanta noticia mala, fea, de delincuencia, de homicidios, de asesinatos, la verdad es que nos dan muchas ganas de ver noticias de pronto, ¿cierto? Pero hemos estado viviendo estas cosas que no podemos hacernos, estas situaciones sociales que no podemos hacernos los sordos, los ciegos a lo que estamos viendo, viviendo como sociedad. Nos ha tocado ver también que este virus que está azotando al mundo ha ido mutando, está más agresivo, se está llevando a gente, familiares, personas que se aman en un núcleo familiar. También hemos estado perdiendo en algunos casos siervos del Señor, amigos, cristianos, creyentes, que esta enfermedad se los ha llevado. Cosas que nosotros no esperábamos, no pensábamos que podía ser, está ocurriendo. Entonces la iglesia del Señor debe estar preparado para la venida de su Señor. ¿Cómo? Lo vamos a ver en el desarrollo de este pasaje bíblico. Verso 1 dice: entonces el reino de los cielos, esta parábola dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Aquí el Señor le está hablando en esta parábola al pueblo con respecto a cómo es el tema de la ceremonia judía, con respecto al compromiso, al casorio. Este proceso de noviazgo tenía 3 etapas, ¿ya? El primero era el compromiso, que era un acuerdo formal que había entre los padres. Antiguamente los padres definían quién se iba a casar con quién. Eso era común de las culturas. Y era un compromiso entre los padres. La segunda etapa de este noviazgo era el desposorio, ¿ya? Así se llama. Y donde la ceremonia
en esta ceremonia se hacían compromisos mutuos los novios, el uno con el otro. Y la tercera etapa finalmente era el matrimonio. Aproximadamente un año después, cuando el esposo llegaba a un tiempo inesperado por su novia. Cuando llegaba el esposo, estas damas de honor, que aquí se señalan como las vírgenes, que atendían a la esposa, salían a recibir al esposo con lámparas, iluminaban el camino de él para conducirlo hacia la casa de la novia. Esta especie de lámparas eran como unas antorchas, ¿cierto? Unos palos con unos en la punta con especies de cuero, telas que perduraran, que no se consumieran tan rápido, y esta punta era untada, revestida en una vasija, y se prendía, y esto era una especie de antorcha, ¿cierto?, que alumbraba el camino, en este caso del esposo. Y al venir al esposo inesperadamente, que eso era parte de la tradición judía, estas damas de honor o vírgenes escoltaban al esposo. A veces el esposo venía con invitados, con amigos, escoltaban al esposo y a sus invitados a la casa de la novia, porque él iba a desposarla, iba a buscar a su novia. Eso es el contexto de la historia judía, de un ritual normal que vivía el pueblo judío. Verso 2, 3 y 4 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esto nos enseña, y este pasaje nos hace ver que el esposo es Jesús. Y parece justificado esto a la luz de la palabra del Señor, que esto también lo confirma Mateo 9, verso 15. Dice así la palabra del Señor: Jesús les dijo, Mateo 9, verso 15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En este pasaje el Señor estaba enseñando del ayuno, y no era tiempo de ayunar, de un tanto sacrificio humano, porque él, el esposo, estaba con ellos. Pero llegaría un momento en que él sería quitado. Entonces la iglesia tendría que entrar en vigilancia espiritual de ayunar y orar. Amén. Ellas están esperando al esposo en un proceso festivo, probablemente en la última etapa de la ceremonia, mientras lleva su esposa a casa para el banquete de la boda. Esto nos enseña la responsabilidad y el compromiso serio que deben tener estas damas de honor, estas vírgenes. El verso 5 y 6 dice: y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los motivos que provocan el cansancio de quedarnos o no dormidos. Aquí, independiente de que habían 5 que no tenían aceite y 5 que sí tenían, a ambas les venció el cansancio. Pese a que ya había un promedio, un conocimiento de que quizás podría venir el esposo. Se podía quizás intuir que ya estaba pronto, cercana la venida del esposo. Entonces, estas vírgenes cabecearon, durmieron. A veces nos hace cabecear, dormir, el cansancio, la vida que llevamos, una vida agotada, emocional, física, un desgaste, una lucha fuerte a la que nos hayamos visto enfrentados, nos provoca un cansancio, un agotamiento que nos vence el sueño. Aquí no es relevante quedarse dormido por las luchas que quizás hayamos enfrentado, la vida que estemos llevando, sino que el tema es que aunque nos quedemos dormidos, si abrimos nuestros ojos por una alerta de que el Señor viene, de que el esposo viene, el tema es aquí que tengamos aceite.
¿Puedes decir amén? El verso 7, verso 8 y 9 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Lo dije a un principio, las lámparas eran antorchas. Sus antorchas consistían en un bastón que agarraban con la mano, ¿cierto?, con un palo arriba, en la cual en la punta había una pieza de tela o cuerda teñida en aceite o brea. El verso 10 al 12 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Recordad el pasaje de la Biblia cuando el Señor le dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, de conocer. La verdad es que eso en la Biblia siempre nos habla el conocimiento, el conocer, nos habla de la intimidad con Dios, de la relación que debemos tener con Dios, íntima, día a día, en cada momento. Cuando el Señor le dice: no os conozco, es la expresión de rechazo a la condición de no estar preparados, sabiendo que debían estarlo. En muchos pasajes bíblicos, en el libro sagrado, cuando habla del aceite, es un emblema del Espíritu Santo. Esto también lo señala Zacarías 4, del 1 al 7. El aceite en los tiempos de Jesús y en los tiempos bíblicos, ¿qué hacía el aceite? El aceite sana y fue usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos. Esto lo habla Lucas 10, 34. El Espíritu de Dios trae sanidad a la vida del cristiano. El aceite también se usaba para alumbrar cuando se quema en una lámpara. Por eso es que la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí debe haber luz. También el aceite nos habla de que sirve como combustible para temperatura. El combustible es fuego. A veces nosotros podemos vivir situaciones espirituales en que necesitamos el abrigo del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Simbolizado aquí como aceite, es esa presencia del Señor que nos puede abrigar y dar calor. El aceite también era un símbolo que vigorizaba en esos tiempos cuando se hacía también un masaje. Era algo no solamente de relajación, sino de vigorizar la vida del ser humano. El Espíritu así también nos vigoriza cada día, el Espíritu Santo de Dios, para un mejor servicio y una mejor comunión con el Señor. El aceite también se usaba como adorno, cuando se aplicaba también los aceites a los perfumes. La verdad es que el Espíritu Santo nos adorna y nos hace más agradable para aquellos a quienes nos rodean. Es lindo saber cuando hay un hijo de Dios en un lugar. Es lindo saber cuando hay personas que quieren que ese cristiano, que ese creyente esté con ellos, pasando un momento de dificultad familiar, frente a una mala noticia. Porque allí expele el Hijo de Dios la presencia, la comunión del Espíritu Santo de Dios. Y el verso 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola nos hace hincapié, amada iglesia, en que todos los creyentes debemos observar constantemente nuestra propia condición espiritual a la luz de la parusía, de la venida de Jesucristo, en un momento inesperado y desconocido. No estar en una relación personal con el Señor cuando Él vuelva
significa estar excluidos de su presencia y de su reino. La diferencia entre insensato y prudente es que los insensatos no reconocen que el Señor vendrá en un momento inesperado, no precedido de señales inconfundibles y específicas y visibles que estamos viendo. Mas los prudentes entienden en su día a día que el Señor está pronto a venir a buscar a su esposa a la iglesia, sea de manera global, en el arrebatamiento, o de manera individual, personal. ¿Estamos preparados? Como iglesia, ¿tenemos aceite en nuestras vasijas para salir a recibir al esposo cuando Él venga por nuestras vidas? Eso puede ser mañana, puede ser hoy mismo, puede ser en la noche, no lo sabemos. Pero debemos estar preparados con abundante aceite, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y eso se logra a través de una genuina comunión con Él, a través de la oración, de la lectura, de la comunión diaria. En cada momento, hermano, no termine el día sin un devocional. Y si el Señor le despierta en las madrugadas, ore, clame al Señor, esté preparado. Y mientras usted tenga vida, pídale al Señor que lo use. Y también clamemos los unos por los otros para que la iglesia, el pueblo de Cristo, seamos prudentes y entendamos que en cualquier momento viene Jesucristo, el esposo, por nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra en esta hora, Dios mío. Te bendecimos, te damos la gloria, la alabanza a ti, Señor. Gracias porque hoy nos exhortas, nos enseñas, nos muestras el camino, Señor, de la trascendencia y la importancia inmensa de tener comunión contigo cada día, en cada momento. Debemos tener aceite, tipo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer cada día en comunión contigo para poder estar preparados para tu venida, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido insensatos, si cuando hemos escuchado la venida del esposo, a veces por nuestros familiares o por un ser que nosotros hemos amado y nos ha pillado de sorpresa, es porque no hemos estado listos, Señor. Pero sabemos que solo el tener aceite en nuestras vasijas, la comunión contigo, nos puede sustentar, nos puede levantar en ese día, Señor. Que tú vengas por nuestras vidas. Ayúdanos a estar preparados y cuando tú vengas poder decir: heme aquí, Señor, estoy listo. Mi lámpara está encendida y tengo aceite en mi vasija. Ayúdame a vivir cada día, ayúdanos como iglesia a vivir cada día en comunión contigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi
boca